Buen día, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre inferencia para cuantiles, estimación por intervalos. Somos el equipo 2, que está integrado por Diana Cabrera, Alfonso Castro, Óscar Francisco, Brenda Garrido y su servidor Alan Lomelí. Para empezar con el tema, daremos una introducción con definiciones y sus respectivos ejemplos. La primera definición dice que una estimación por intervalo de un parámetro θ es algún par de funciones de la muestra de L de x1 hasta xn y de u de x1 hasta xn, que satisfacen a L de x menor o igual que u de x, para todo x que esté en x mayúscula. Esto quiere decir que el intervalo de L de x mayúscula y de u x mayúscula es llamado un estimador por intervalo. Un ejemplo de esto es que para una muestra de x1 a x4 de la distribución de n de μ a 1 es un estimador por intervalo de μ. Entonces se representa como x menos 1 a x más 1. Otra definición es L de x a u de x es un estimador por intervalo de θ, donde la probabilidad de cobertura de L de x a u de x es la probabilidad de que el intervalo aleatorio cubra el parámetro θ, es decir, Pθ de θ que pertenezca a L de x a u de x. Y ahora, recordando el ejemplo anterior, con esto podemos saber que la probabilidad de que μ sea cubierto por de x menos 1 a x más 1 es de 0.9544. Continuando con otra definición, sea L de x mayúscula y u de x mayúscula un estimador por intervalos para θ, el coeficiente de confianza es el ínfimo de las probabilidades de cobertura. Esto quiere decir que lo representamos como el ínfimo de θ de P de θ para θ que esté en L de x y u de x. Entonces, los estimadores de intervalo junto con una medida de confianza, usualmente un coeficiente de confianza, serán conocidos como intervalos de confianza. Continuando con un ejemplo, supongamos que sea x a xn una muestra aleatoria de una población uniforme de 0, θ y sea xn el máximo. Nos interesamos en un estadístico por intervalo de θ. Si consideramos los siguientes candidatos: a por xn, bxn, donde 1 es menor o igual que a y a es menor o igual que b, y xn más c, xn más d, donde 1 es menor que o igual que c y c es menor o igual que d, donde a, b, c y d son constantes. Hay que destacar que θ es necesariamente mayor que xn. Retomando el ejemplo de la diapositiva anterior, para el primer intervalo se tiene que P de θ, que está en a por xn y b por xn, será igual a P de a por xn menor o igual que θ menor o igual que b por xn. Esto será igual a P de 1 sobre b menor o igual de xn sobre θ menor o igual de 1 sobre a, donde xn de θ será igual a t, y esto será igual a 1 sobre a elevado a n menos 1 sobre b a la n, y este resultado no dependerá de algún parámetro. Y para el segundo intervalo de P de θ, que está en xn más c y xn más d, que será igual
a P de xn más c menor o igual que teta y teta menor o igual que xn más d, donde todo esto será igual a P de 1 menos d sobre teta menor o igual que t y t menor o igual que 1 menos c sobre teta, que nos dará como resultado 1 menos c sobre teta elevado a la n menos 1 menos d sobre teta elevado a la n. Y este resultado sí dependerá de algún parámetro. Ahora hablaremos sobre cómo encontrar estimadores de intervalos. Para ello revisaremos tres métodos que, si bien parecieran ser diferentes, lo cierto es que operacionalmente son lo mismo. El primer método, invirtiendo una prueba estadística. Para adentrarnos en este procedimiento, es importante entender que existe una fuerte relación entre pruebas de hipótesis y la estimación por intervalos. Podemos decir de forma general que a cada conjunto de confianza le corresponde una prueba de hipótesis y viceversa. A lo largo de esta técnica veremos con más detalle esta relación. Una vez sentadas estas ideas, procedemos a revisar el siguiente teorema, el cual es la base de este método. Referente al libro de estadística inferencial de George Casella y Roger Berger, el teorema 9.2.1 nos dice que para todo teta perteneciente a teta, sea A de teta 0 la región de no rechazo para una prueba con nivel alfa de la hipótesis nula teta igual a teta 0, para cada x perteneciente a x se define el conjunto C de x en el espacio paramétrico por C de x igual al conjunto de los teta 0 tal que x pertenece a la región de no rechazo. Entonces, el conjunto aleatorio C de x es un conjunto de confianza 1 menos alfa. Nos detendremos aquí un momento para tratar de digerir mentalmente esta primera parte del teorema. Para ello tendremos que retomar la idea que les comentaba al inicio de este tema, la relación que existe entre las pruebas de hipótesis y la estimación por intervalos. Observemos que nuestras condiciones para utilizar este teorema provienen precisamente de una prueba de hipótesis, pues requerimos nuestra hipótesis nula con el nivel alfa correspondiente y nuestra región de no rechazo. A partir de estos tres elementos es que definimos nuestros conjuntos de confianza con un nivel de 1 menos alfa. Noten precisamente que el nivel de confianza en la prueba de hipótesis es de alfa, mientras que en los conjuntos de confianza es de 1 menos alfa. Pareciera que funcionan como complementos, ¿no? Y esto precisamente es la clave. Esto es lo que nos dicta cómo a partir de uno obtenemos el otro. Incluso aquí es donde podemos relacionar el nombre de este método con el procedimiento mismo, invirtiendo una prueba estadística. En un momento veremos un ejemplo para que quede más claro. Antes de pasar al ejemplo, revisaremos la segunda parte del teorema. Entonces, el conjunto aleatorio C de x es un conjunto de confianza 1 menos alfa. Inversamente, sea C de x un conjunto de confianza 1 menos alfa para todo teta 0 perteneciente a teta, se define la región de no rechazo es igual al conjunto de los x tal que teta 0 pertenece a C de x. Entonces, A de teta 0 es la región de no rechazo de una prueba a un nivel alfa de la hipótesis nula donde teta es igual a teta 0. Con lo que ya sabemos de la primera parte y ahora con esta segunda, podemos reafirmar la forma en la que están relacionados estos conceptos, pues aquí vemos cómo incluso a partir de un conjunto de confianza dado, podemos definir una región de no rechazo de una prueba de hipótesis.
No indagaré más en esta parte, pues a mi parecer sería más de lo mismo. Mejor veamos el ejemplo. Suponga que se desea un intervalo de confianza para la media lambda de una población exponencial, usando la prueba de hipótesis nula lambda igual a lambda cero versus la hipótesis alternativa lambda diferente de lambda cero a un nivel alfa. Veamos que para este ejemplo nos da nuestra prueba de razón de verosimilitud, que es esta lambda de x que tenemos aquí. No me adentraré mucho en la teoría de la prueba de hipótesis que aquí usamos, puesto que el equipo que expondrá en la siguiente clase nos hablará sobre pruebas de hipótesis. Pero les puedo adelantar que una prueba de razón de verosimilitud es una prueba que nos ayuda a definir nuestra región de rechazo o de no rechazo. En este caso usaremos un parámetro lambda 0 fijo, por lo que estamos trabajando con nuestra hipótesis nula, y nuestra región de no rechazo está dada por las x que al evaluarlas en nuestra prueba de razón de verosimilitud son mayores que c, donde c es la constante que satisface la probabilidad lambda 0 de que x pertenezca a la región de no rechazo, esto igual a 1 menos alfa. Invirtiendo la región de no rechazo, se obtiene el conjunto de confianza 1 menos alfa, dado por c de x. Ahora, ¿cómo llegamos a partir de nuestra región de no rechazo a nuestro conjunto de confianza? Bueno, recuerden que nuestro conjunto de confianza está definido a partir de nuestra región de no rechazo, con la diferencia de que los elementos del conjunto de confianza viven en el espacio paramétrico. Es por ello que aquí, entre las llaves que nos dicen cómo está definido el conjunto, tenemos una lambda, mientras que arriba, en la región de no rechazo, tenemos una x. Podrá notar además que en el conjunto de confianza, en la fracción que está elevada a la n, el elemento n del denominador ha desaparecido, al igual que el exponencial elevado a la n que estaba multiplicando a dicha fracción. Esto es porque ambos elementos son números constantes, por lo que son absorbidos por nuestro número c. Y finalmente, veamos que la lambda 0 que teníamos ha pasado a ser lambda simplemente. Esto porque estábamos trabajando con una lambda fija, o sea, con nuestra hipótesis nula. Pero al ser c de x un conjunto de parámetros, no podemos trabajar con una sola lambda. A lo que voy es que en este conjunto lo que cambia de valor y lo que vamos a coleccionar, por así decirlo, son los parámetros, y por ende pasamos a trabajar con nuestra hipótesis alternativa. Ahora veremos cantidades pivotales. Definición. Una variable aleatoria q con una muestra aleatoria dependiente de un parámetro desconocido θ es una cantidad pivotal o pivote si la distribución de q es independiente de todo parámetro. Es decir, si x se distribuye como f de x dado θ, entonces q tiene la misma distribución para todos los valores de θ. Con el método de la cantidad pivotal podemos construir intervalos de confianza. A continuación se muestra el procedimiento. Primero, debemos encontrar una variable aleatoria q dependiente de la muestra aleatoria y del parámetro con distribución, completamente conocida, y esta distribución no dependiente del parámetro θ. Esta variable aleatoria vendría siendo nuestra cantidad pivotal. Posteriormente, debemos encontrar dos valores a y b tales que la probabilidad de la variable q se encuentre entre a y b y sea igual a 1 menos alfa. Esto es posible ya que la distribución de q es completamente conocida. Los valores de a y b pueden no ser únicos, aunque de preferencia se busca que la diferencia b menos a sea mínima. Por último, debemos despejar θ de las desigualdades anteriores para intentar obtener el evento equivalente a θ mayor a 1 circunflejo y menor a θ2 circunflejo. Y así finalmente obtenemos un intervalo para θ.
Cabe mencionar que θ1 circunflejo y θ2 circunflejo son funciones de la muestra aleatoria, es decir, son estadísticas. A continuación veremos un ejemplo. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de la distribución normal, con media θ, que es el parámetro de nuestro interés, y lo consideraremos desconocido, y su varianza sigma cuadrada es conocida. Encontraremos un intervalo de confianza para θ. Tenemos que la media muestral, es decir, x barra, tiene distribución normal con media θ y varianza sigma cuadrada entre n. Por lo tanto, si estandarizamos esta variable, tenemos que este cociente tiene distribución normal estándar. Esto vendría siendo la cantidad pivotal buscada, que como lo mencioné anteriormente, es una variable aleatoria que depende de la muestra aleatoria y del parámetro θ, y su distribución es completamente conocida. Entonces se pueden encontrar dos valores denotados como A igual a Z sub alfa sobre 2 y B igual a menos Z sub alfa sobre 2, tales que la probabilidad de la variable con distribución normal estándar que se encuentre entre estos dos valores sea igual a 1 menos alfa. Los valores de A y B se muestran en la siguiente gráfica. El valor Z sub alfa sobre 2 es tal que el área bajo la curva normal a la derecha de este punto es alfa sobre 2, y esto corresponde al cuantil de 1 menos alfa sobre 2. O bien, podemos decir que el valor de menos Z sub alfa sobre 2 corresponde al cuantil de alfa sobre 2. Por la simetría de la curva normal, el intervalo de menos alfa z sobre 2 a alfa z sobre 2 es el de longitud mínima, que cumple con la condición que necesitamos. El siguiente paso consiste en resolver para θ las desigualdades anteriores. A continuación se muestra el procedimiento. Concluimos que x barra menos alfa sobre 2 por sigma entre raíz de n, x barra más z alfa sobre 2 por sigma entre raíz de n es un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100% para θ. Vamos a continuar con garantizando un intervalo. Vamos a empezar con el siguiente teorema. Sea T una estadística con función de distribución acumulada, en este caso es una continua, f de t de θ y alfa una constante fija entre 0 y 1, vamos a suponer que para cada t que pertenece al estadístico, las funciones θL y θU se van a definir de la siguiente manera. En el primero de nuestros casos, si f de t es una función decreciente de θ, para cada t se van a definir θL y θU como lo siguiente. F de t en θU va a ser igual a alfa medios y f de t en θL va a ser igual a 1 menos alfa medios. Ahora bien, si f de t es nuestra función creciente de θ para cada t, se van a definir como, en este caso, la inversa de lo que vimos en la parte de arriba. Entonces, f de t en θu va a ser igual a 1 menos alfa medios y f de t en θL va a ser igual a alfa medios. Ahora bien, el intervalo aleatorio, que es de θL en t y θu en t, es un intervalo de confianza 1 menos alfa para θ. Ahora, este método se puede utilizar para obtener un intervalo de confianza para la ubicación exponencial. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo va a ser una exponencial. Entonces, tenemos, si x1 y xn son independientes con función de densidad, fxy respecto a θ igual a la exponencial elevado a la menos x menos θ por la indicadora de que x va de θ a infinito, entonces nuestra t, que es el estadístico, va a ser igual al mínimo entre x1 y xn. Esto a su vez va a ser igual a x sub 1, que es la estadística suficiente, como ya dije, para θ con función de densidad ft igual a n por la exponencial a la menos n por t menos θ por la indicadora de que t va de θ a infinito, y su función de distribución acumulada es f de t igual a 1 menos la exponencial elevado a la menos n
por t menos teta. Ahora, para avanzar en el ejemplo tenemos que saber si nuestra función es creciente o decreciente. Para hacerlo muy ágil, este ejemplo en especial, nuestra función exponencial va a ser decreciente. Entonces partimos de eso. Ahora entonces vamos a fijar alfa y vamos a definir teta L y teta U para satisfacer las siguientes ecuaciones. En este caso van a ser integrales porque la función exponencial es continua. Entonces en este caso vamos a tener la integral de nuestra función de densidad y va a quedar la primera integral que va de teta U a t de n por la exponencial elevado a la menos n por t menos teta U de t, y esta va a estar igualada a alfa medios. Como comenté anterior, como es una distribución decreciente y por el teorema que vimos, en este caso nuestro primer límite de nuestro intervalo va a estar igualado a alfa medios y el segundo va a estar igualado a 1 menos alfa medios. Entonces la siguiente integral nos quedaría que va de t a infinito de n por la exponencial elevado a la menos n por t menos teta l y pues elevado a a 1 menos alfa medios. Ahora, evaluando las integrales nos va a dar, si se dan cuenta, la función de distribución acumulada. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Y pues a partir de estas ecuaciones vamos a tener las soluciones, que en este caso lo que vamos a hacer es despejar teta de cada una de esas ecuaciones. Entonces nuestra primer teta, que sería teta U de t, va a ser igual a t más 1 entre n por el logaritmo de 1 menos alfa medios, y nuestra teta L va a ser igual a t más 1 entre n por el logaritmo de alfa medios. Entonces nuestro intervalo de confianza, ya obteniendo esas soluciones, va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar x sub 1, que como ya habíamos dicho era nuestro estadístico suficiente. En este caso está sustituyendo la t de nuestras soluciones que tenemos, entonces queda x sub 1 más 1 entre n por el logaritmo de alfa medios menor o igual a teta menor o igual a x sub 1 más 1 entre n por el logaritmo de 1 menos alfa medios, y pues este es el intervalo de confianza 1 menos alfa para teta. Algo que debemos observar sobre este método es que la ecuación real debe resolverse, o sea, la ecuación que propusimos en el teorema, ya sea de decreciente o creciente, debe resolverse solo para el valor de las estadísticas que pues realmente se observan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se observa una t igual a una t0, entonces el intervalo de confianza realizado en teta será teta L en teta 0 y teta U en teta 0. Por lo tanto, pues solo necesitamos resolver solo esas dos ecuaciones, no necesitamos hacer más. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta que incluso pues si estas ecuaciones pues no se pueden resolver analíticamente, en realidad solo necesitamos pues resolverlas numéricamente, ¿no? Ya que pues la prueba de que tenemos un intervalo de confianza de 1 menos alfa pues no requiere una pues solución analítica. Ahora tenemos el siguiente teorema. Este va a ser el caso para las funciones discretas. Entonces, sea una t una estadística discreta con función de probabilidad acumulada de ft igual a la probabilidad de que t, el estadístico, sea menor o igual a t respecto a teta, y alfa un valor fijo que esté entre 0 y 1, vamos a suponer que para cada t que pertenece al estadístico, las funciones teta L y teta U se van a definir de la siguiente manera. Ahora, en este caso, en el primero que tenemos es que si f de t es nuestra función decreciente de teta para cada t, entonces vamos a definir de teta L y teta U por la probabilidad de que el estadístico sea menor o igual a t respecto a teta U va a ser igual a alfa medios, y la probabilidad de que t, el estadístico, sea mayor o igual a t respecto a teta L va a ser igual a alfa medios. Si se dan cuenta, estos dos están igualados a lo mismo, lo único que cambia es pues la desigualdad, ¿no? En el primero es menor o igual, en el otro es mayor o igual. Ahora, si f de t es una función creciente de teta para t, entonces vamos a definir que teta L y teta U
va a ser, por un lado, la probabilidad de que t, el estadístico, sea mayor o igual a t respecto a teta u, va a ser igual a alfa medios, y la probabilidad de que t sea menor o igual a t respecto a teta l igual a alfa medios. Si se dan cuenta, en los dos casos, ya sea decreciente y creciente, se igualan a alfa medios para los dos límites del intervalo. Lo único que hay que ver aquí, pues, es, como mencioné, el lado de la desigualdad. Ahora, el intervalo aleatorio, que va a ser teta L y teta U, pues va a ser un intervalo de confianza 1 menos alfa para teta. Ahora, para este caso vamos a dar el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos que sea x1 xn una muestra aleatoria de una población Poisson con parámetro lambda y se define la estadística suficiente como y igual a la suma de las x's, cuya distribución es Poisson con parámetro n lambda. Aplicando el método anterior, observamos que y es igual a 0 y pues esto nos va a llevar a resolver las siguientes ecuaciones con respecto a lambda. Entonces, tenemos sumas porque pues es una función, en este caso va a ser discreta. Entonces, tenemos que nuestra suma va de k igual a 0 a y0 de nuestra función de probabilidad, que en este caso, como es Poisson, sería la exponencial a la menos lambda por n lambda a la k sobre k factorial y va a estar igualado a alfa medios, y nuestra siguiente suma va de k igual a 0 a infinito de la exponencial elevada a la menos n lambda por n lambda elevado a la k sobre k factorial igual a alfa medios. Entonces, si se dieron cuenta, por el teorema anterior, todos, ya sea creciente y decreciente, los límites del intervalo van a estar igualados a alfa medios. Ahora, recordando la identidad entre las familias Poisson y gamma, vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos que alfa medios va a ser igual a la suma de k igual a 0 a y0 de la exponencial, de toda nuestra función de probabilidad, y esta va a ser igual a la probabilidad de que nuestro estadístico y sea menor o igual a y0 con respecto a lambda, y esto va a ser igual a la probabilidad de la xi cuadrada con 2 por y0 más 1 grados de libertad mayor a 2n lambda. Y esto nos va a dar como solución que lambda va a ser igual a 1 sobre 2n por la xi cuadrada con 2 por y0 más 1, alfa medios grados de libertad. Ahora, de manera similar, lo vamos a hacer para nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos que alfa medios va a ser igual a nuestra segunda suma, que va de k igual a 0 a infinito por nuestra función de probabilidad, que es la exponencial elevado a la menos n lambda por n lambda elevado a la k sobre k factorial, y esto va a ser igual a la probabilidad de que nuestro estadístico y sea menor o igual a y0 dado lambda, y va a ser igual a la probabilidad de nuestra chi cuadrada con 2 por y0 más 1 grados de libertad menor a 2n lambda. Si se dan cuenta, lo que cambia es en nuestra chi la desigualdad, ¿no? En este caso va a ser menor y en el anterior es mayor, por lo que nuestro intervalo de confianza va a ser 1 entre 2n por nuestra chi cuadrada con 2 por y0, 1 menos alfa medio grados de libertad menor o igual a lambda menor o igual a 1 entre 2n por la chi cuadrada con 2 por y0 más 1, alfa medios grados de libertad. Y bueno, esto, si y0 es igual a 0, se define que nuestra chi cuadrada 0.1 menos alfa medios igual a 0. Si queremos hacer en este caso algo numérico, pues no sé, vamos a dar un ejemplo. Ya teniendo los resultados anteriores, pues en este caso podemos decir que tenemos una n igual a 10, nuestra y0 va a ser igual a la suma de las x's, que va a ser igual a un 6, y pues queremos que sea 90% de confianza para lambda. Entonces, lo único que hay que hacer en este caso pues es sustituir datos, ¿no? Entonces, en este caso fue lo que hicimos. Se da 1 entre 20, estamos sustituyendo nuestra n, nuestra chi va a quedar 1 entre 20 por nuestra chi cuadrada con 12,0.95 grados de libertad menor o igual a lambda menor o igual a 1 entre 20 por la chi cuadrada con 14,05 grados de libertad, lo que pues ya resolviendo
pues calculando esto, pues nos va a dar que nuestra lambda va a estar entre 0.262 y 1.184 y pues bueno, de esta manera quedaría como un poco pues analítica esa parte. Buenas tardes, compañeros. En un momento más. Tamaño y probabilidad de cobertura. Sea x1 a xn variables independientes y distribuidas según la normal, donde sigma es conocida. Usando el método de la sección 9.2.2, donde t es una estadística en función de distribución acumulada, ft, tenemos a sigma dentro de una constante fija o una constante fija. Se puede definir, como lo habíamos visto en la sección pasada, a ft como sigma entre 2, también a ft2 igual a 1 menos sigma entre 2 para una función decreciente. Y ft igual a 1 menos sigma entre 2 con ft igual a sigma entre 2 para una función creciente. El intervalo de confianza es 1 menos sigma para teta. Ya dicho esto, se puede usar el método para sacar el intervalo de confianza de z igual a x menos mu. Aplicando el método, se puede definir como dos funciones evaluadas en la estadística t o x, donde estas vienen siendo de x a xn, dando así la siguiente igualdad. La probabilidad de a menor o igual que z menor o igual que b, donde z viene siendo el intervalo de confianza igual a 1 menos sigma, por lo que podemos concluir que mu viene siendo igual a x menos b, sigma raíz de n menor o igual que mu menor o igual que x menos a, sigma entre raíz de n, dando así el intervalo de confianza mu, donde se tienen dos elecciones correctas para minimizar la longitud del intervalo de confianza, manteniendo la cobertura 1 menos sigma. Al lado se puede ver una gráfica donde se muestra justamente el intervalo de confianza 1 menos sigma. Teorema 9.3.1. Sea f de x una función de densidad unimodal si el intervalo a, b satisface, inciso A, la integral de a a b de f de x d de x igual a 1 menos sigma. Inciso B, la función de a igual a la función de b mayor que 0, con función de b mayor que 0. Inciso C, el punto a menor o igual a x menor o igual a b, donde x es la moda de f de x. Con esto se puede decir que el intervalo a, b es el más pequeño entre todos los intervalos con la cobertura 1 menos sigma. A continuación, vamos a hacer una demostración donde donde podemos demostrar los tres incisos, pero antes vamos a definir lo que es una función de densidad unimodal. Sea una función unimodal definida como x, si x es unimodal, entonces sigma es la moda, ¿ok? Aquí lo que estamos diciendo es que para una función unimodal solamente va a existir una sola moda. Eso es lo que es una función unimodal. Entonces, si queremos demostrar esto, vamos a demostrarlo por la manera más sencilla, que es por absurdo. Tenemos entonces que definir una nueva sigma, donde esa sigma es moda y es distinto a la sigma que habíamos propuesto desde un inicio. Entonces la función evaluada en sigma prima es igual a la función de sigma más x igual a la función de sigma prima menos x, donde se puede deducir que sigma menos x es igual a 2 sigma menos sigma, donde también se puede decir que es la moda de la distribución. Entonces aquí estamos diciendo que hay dos modas en la distribución. Contradiciendo el hecho de que, este es unimodal, de forma similar, si sigma prima es mayor que sigma, se deduce que 2 sigma menos sigma es también una moda. Pero aquí estamos diciendo que entonces existe una sola sigma, por lo que llegamos a nuestro absurdo, teniendo así que la función p
de x es menor o igual a sigma prima mayor o igual que un medio. Aquí estamos sacando el punto medio de estas dos. Por lo que se puede concluir que sigma prima es igual a sigma. Por lo tanto, se dice o llegamos a la conclusión de que una función unimodal solamente tiene una sola moda. Por lo tanto, las tres incisos quedan demostrados automáticamente. Pero, de todas maneras, vamos a explicarlos. Por el método 9.2.2, por lo que habíamos propuesto que hay un punto medio entre dos funciones de densidad, se puede decir que el integral de a b de f de x d de x evaluada quedaría f de a menos f de b. Esto sale directamente del método que habíamos visto anteriormente, por lo cual tenemos un resultado de 1 menos sigma. Y esto viene siendo el resultado de la cobertura. Para el inciso B es algo un poquito más sencillo. F de A va a ser igual a F de mayor que cero. E igual, por el método 9.2.2, donde se dice que entre dos funciones hay un intervalo, F de A va a ser mayor o igual que F de B. Por lo tanto, esto también quedaría demostrado automáticamente por el mismo método y por la demostración que acabamos de ver. Inciso C. A va a ser menor o igual que X, menor o igual que B, donde X es una moda de f de X. Por la demostración anterior, se puede decir que solo existe una sola moda y que esta moda es una función unimodal, por lo que el teorema quedaría demostrado. Ahora les daremos otra consideración de intervalos. Una de las consideraciones son los intervalos aproximados por máxima verosimilitud. Esto es, si x1 a xn son independientes, distribuidas según f de x sobre teta y teta gorrito es el estimador de máxima verosimilitud para teta, entonces la varianza de una función de h de teta gorrito puede ser aproximada por la varianza de h teta gorrito sobre teta, que esto es h' de teta cúbica sobre menos phi cúbica sobre menos phi por teta cúbica por el logaritmo de L de teta sobre X. Por nuestra parte es todo sobre el tema de inferencia para cuantiles de estimación por intervalos. Gracias por su atención.